Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vamos a seguir explicando acá partes de la tesis. Y estos son videos que les va a ayudar bastante para muchos profesionales que quizás tengan todavía ciertas dudas al momento de desarrollar su tesis, ¿no? Muy bien. El video que vamos a tratar el día de hoy es sobre la realidad problemática, que engloba al capítulo uno, la realidad del problema, ¿no? Muchos le dicen el planteamiento del problema, la realidad problemática, la realidad del problema, bueno, análisis del problema, en fin, varios le ponen diferentes tipos de nombre, ¿no? Así, en las tesis se ve y eso, bueno, se respeta porque es parte de cada tesis, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nosotros hacemos acá? De hecho, la pregunta nace cuando tú presentas tu tema a tu profesor, siempre te hace ¿y cuál es el problema? Es lo primero que te dicen, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Entonces uno es, bueno, el problema es que yo he visto, he analizado y esto, pero a veces ese problema pues resulta siendo muy vacío, muy espurio, como que no tiene, ¿no? Y de hecho que siempre tu profesor de tesis o tu asesor te va a decir, a ver, ¿puedes hacerme un análisis? O sea, ¿puedes darme la idea clara de la problemática del problema o de la situación problemática que tiene el proyecto que tú pretendes desarrollar? De hecho, que muchos asesores con eso te va a decir si tu tesis va o no va, ¿no? Entonces, ahí viene lo importante. Entonces, tú, que ya tienes la idea del problema que tú estás tratando de investigar, entonces tienes que hacerte esta pregunta, ¿no? Oye, ¿vale la pena investigar? O sea, ¿es necesario llevarla a cabo este trabajo? ¿Hablo en tiempo, problema, es una circunstancia o es una situación social que se presenta en el momento y alguien quiere pues estudiarlo, ¿no? Siempre existen temas que son muy revolucionarios cuando nosotros escuchamos la tesis y que es algo que pasó en el momento, ¿no? Por ejemplo, he visto tesis que en educación que siempre hablan de rendimiento académico, ¿no? En derecho siempre he visto que hablan sobre la violencia contra la mujer o temas de ese tipo, de robo, por ejemplo, receptación, ¿no? En contabilidad siempre he visto tesis relacionadas a lo que es tributaciones, defraudación, tributos, así. Este, y así, en diferentes ramas, siempre hay temas que son muy comunes y se tratan, ¿no? La psicología por el síndrome de Burnout, o sea, problemas de comportamiento, siempre, pero no todos estos problemas realmente necesitan ser investigados dentro de una tesis, ¿ya? Porque tendríamos que nosotros considerar un aporte esencial dentro de la tesis para que obviamente sea importante. Entonces, lo primero para que yo pueda entender este capítulo es tengo que contextualizar el escenario de mi estudio, ¿no? A ver, ¿cuál es el problema? De hecho, que es aquí cuando muchos tesistas o estudiantes se les pide o se les pide muchas veces a ellos de que tengan información, ¿no? Entonces, primeramente, que el problema que nosotros queremos tratar, que lo vean desde el punto de vista internacional o macro. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros nos va a dar una idea más clara, ¿no? Porque no solamente el problema debe sentirse en tu zona local, sino en lo nacional e en lo internacional. O cómo se ha tratado este tema, ¿no? En esos aspectos. Es por eso que nosotros lo primero que en este escenario nos ubicamos. Y esta ubicación es donde ocurre el problema, ¿perfecto? Pero ¿qué características tiene ese problema dentro de su entorno? Y el entorno muchas veces es importante estudiarlo, ¿no? Así es que ahí empezamos nosotros a entender si es educativo, si es social, si es jurídico, si es de ingeniería, si es de, o sea, ver la problemática, ¿no? Porque dicen, acá hay un problema. Sí, pero nosotros no sabemos qué tipo de problema, pues. Sí, no siempre hemos citado de que el problema es algo que pasó, pero no lo hemos analizado desde el punto de vista, digamos, en el derecho, por ejemplo, ¿no? Nosotros identificamos muchos problemas y le acuñan al derecho, pero no nacen con el derecho. O sea, los problemas no nacieron con el derecho y como no nacieron con el derecho no tiene la necesidad de solucionarlo, ¿sí? Entonces va por otro lado. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces en el desarrollo de las tesis confundimos los temas. Temas de psicología lo queremos poner en el derecho.
temas de derecho lo queremos poner en educación. Y así viceversa, porque creemos que ese es el problema, pero el problema hay que identificar cuál es la raíz del problema. Y eso es lo que nosotros pues tenemos que hacer. ¿Y cómo hacemos eso? Con algo muy importante dentro del problema y que dentro del derecho a veces se considera muy elemental, que son las evidencias. A ver, ¿dónde consigo las evidencias? ¿Cómo puedo probar de que este problema existe? ¿Ya? O sea, no sé, pues dentro de las evidencias se me ocurre, ¿no? Datos estadísticos, reportes, entrevistas, se me ocurre ver todo cualquier dato que sea concreto, de verdad, va a ir dentro de tu problemática. Entonces, para ir más o menos ya bosquejando, mi realidad problemática lo tengo que dividir en cuatro partes. Cuatro partes. La primera que es el ámbito internacional, o sea, cómo se ve ese problema en el ámbito internacional, y llámese a través del Organismo Mundial de Derechos Interamericanos, de los Derechos Humanos, a través de las Naciones Unidas, de la UNESCO, a través de una organización desarrollada, en fin, ¿ya? Luego bajamos un poquito más abajo hacia lo nacional, ya que es en este caso, ya que estamos en Perú, en todo Perú. ¿Cómo se ve ese problema? Si es un problema educativo, de educación, solamente se refleja en esa provincia, a ver cómo se ve, por ejemplo, en la zona de la sierra, de la selva, de la costa. Si es un problema que tenga que ver con la ingeniería, igualito, ver las formas de comportamiento de los suelos, o sea, el problema nacional. Y el tercer paso es el problema local, o sea, donde tú estás enfocado, tu localidad, tu espacio, tu investigación, donde estás centrada, ¿no? Esos serían los tres, pero yo dije cuatro. Y el cuarto vendría a ser lo que tú propones, ¿ya? Entonces, como ya hablamos, primeramente del escenario, luego identificamos las evidencias, cómo buscar las evidencias, y ahora vamos a centrarnos, ahora nos toca acá respondernos a todo esto que hemos encontrado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que decir en el problema, bueno, se encontró y ¿qué proponemos? Esta es la parte más sensible de la investigación, ¿no? Porque es acá donde yo tengo que nutrir de ideas concretas que van a darle sustento a la realidad del problema. Porque si no, mi problema no va a tener esencia, ¿no? O sea, no va a tener base científica. Simplemente va a ser un problema espurio, como escuchamos un montón, y eso no va a reforzar lo que nosotros deseamos dar a conocer, por ejemplo, del problema. Llámese, si es un tema que tenga que ver con la educación, pues tendré que buscar, ¿no?, el énfasis en la educación. Si es un tema que tiene que ver con problemas de economía, tendría que reforzar la parte de recursos. Si es un problema que tiene que ver con el derecho, quizás no tanto de vacíos legales, quizás de malas prácticas del derecho como parte del elemento jurídico, y cada uno, pero darle la esencia, ¿no? O sea, eso es lo que muchas veces el asesor va a buscar en ti, o sea, que encuentres el problema, ¿ya? Y cuando él vea que tú tienes la idea clara, con datos exactos, con información exacta, con información global, con buen fundamento teórico, con datos que valgan la pena, tu asesor le va a tomar mucha importancia. Pero si no le muestras todo esto, simplemente va a quedar como una idea, y una idea obviamente pues la tenemos todas, pero no llegamos a un concreto, digamos, más directo, ¿no? Y para darle quizás un cierre a esto, podemos nosotros darle pues una propuesta, ¿no? La propuesta, ¿no? Y después del estudio desarrollado se propone desarrollar, investigar, analizar el posible objetivo que tú vas a utilizar, ¿no? Pero que sea pues contundente, ¿no? Que demuestre de que la capacidad que tú tienes para que esto se desarrolle. Porque esa propuesta que tú tienes ahí va a ser ya tu enganche para la tesis. Porque de esa propuesta vas a armar lo que tú tienes como problema, lo que tienes como título en problema, en objetivo, pero esa es la propuesta que te va a llevar a desarrollar pues un trabajo de mucho nivel, ¿no? Entonces, para ya ir concluyendo esta parte de la realidad del problema, es importante siempre que nosotros, que ustedes, estudiantes, que están haciendo su investigación, tomen mucha importancia en saber del problema. No de la problemática, sino del problema. Porque la problemática muchas veces engloba a situaciones y circunstancias. Les voy a poner un ejemplo.
¿Recuerdan cuando pasó la pandemia del COVID-19? Al año, o cuando terminó, empezaron a salir tesis sobre el COVID hasta en educación, hasta en psicología, en todos los temas. Y la pregunta y la respuesta es simple, ¿no? ¿Alguna de esas en el tiempo ha prosperado y ha sido objeto de que sean muy buenas tesis? No, porque ahí solamente vimos un problema coyuntural de un momento, ¿ya? Donde quizás las tesis que deberían de salir de ese entonces, ahora recién en el año 2024-2025, deberían estar saliendo porque ya hay evidencias que se tuvo. Yo no digo que no haya tesis de diferentes tipos que se puedan aplicar con el COVID. Puedo hablar de educación con el COVID, no necesariamente de la pandemia, puedo hablar de los efectos que generó en la educación. Tesis de psicología, puedo hablar no de la pandemia, puedo hablar sobre los problemas de trastornos emocionales y comportamientos que tuvieron las personas. Puedo hablar, por ejemplo, del derecho, de las nuevas modificaciones que se han dado, digamos, por algunas reacciones que se dio las personas y por la forma como se aplica el derecho hoy en día. O puedo tratar quizás temas de ingeniería que están relacionados más a la automatización o a la forma de cómo analizar nuevos datos sin el contacto de las personas. Ya, por no decir en medicina o en las ciencias biológicas, que pueden hacer una N investigaciones relacionadas. Pero, ¿cuándo puedo estudiarlo mejor? Cuando ya pasó el episodio. Porque en el momento todavía es incierto. Todavía no te da una claridad. Hay un tema, por ejemplo, también que es muy, muy crítico a veces de tratarse, es sobre el problema de la contaminación. Porque la contaminación en sí no solamente es a través del parque automotor, hay contaminación sonora, hay contaminación de gases, hay contaminaciones de diferentes formas. Entonces, si yo no defino bien este tipo de tema sobre la contaminación, pues simplemente va a ser una idea. Y una idea en una tesis no dice nada. Aunque posiblemente con la lectura y con el desarrollo puedas mejorar este análisis de la problemática, pero si no tienes la esencia que es para el desarrollo de la descripción de la problemática, créeme que va a quedar ahí nada más. Y yo eso se los comento y se los digo porque yo he visto muchos estudiantes que me han presentado temas y me han dicho, doctor, ¿qué le parece este tema? Solamente han quedado como ideas, nada más. ¿Por qué? Porque no tiene más información. Y esa es alguna sugerencia que siempre te van a hacer tus asesores, ¿no? Tus profesores siempre te van a decir, tú quieres desarrollar una tesis en el tema que tú estás proponiendo y yo no te digo que no, pero lo que necesito es que me traigas información, el problema, datos estadísticos. Quiero saber más. Necesito que tú te llenes del problema, o sea, te pongas en el papel, investigues y veas y veas. Y ahí cuando tú estás en ese proceso, obviamente cuando ya tú vas a encontrar o vas a ver que en ciertas partes no hay información. Por ejemplo, si yo ya no encuentro información, ya no encuentro datos, ya estaría navegando en espacio vacío, ¿no? Ya estaría entrando, digamos, estaría haciendo un esfuerzo no muy congruente para el desarrollo de una tesis. Por eso es que muchos se quedan ahí nada más y no avanzan ni para aquí ni para allá. Muy bien. Bien, espero que este espacio que les he explicado sobre el desarrollo de la realidad problemática que está dentro del capítulo número 1 les haya servido y les haya sido de mucha utilidad. Si desean que profundice más en esto de la realidad del problema, pues recalco, estoy desarrollando un curso de metodología de la investigación científica, pues me escriben y yo les puedo pasar el link, el enlace, para que así podamos desarrollar ya con plantillas bien desarrolladas. Ah, me olvidaba. Y se puede hacer una problemática, doctor, utilizando la inteligencia artificial, no sé, Gemini, GTP, o en fin, bueno, de diferentes IAs que existe. Sí, sí se puede utilizar. Si tú creas un buen prompt, donde le des datos, pero para eso necesitas leer, pues, ¿no? Porque la IA puede darte mucha información, pero si no es real, si tú no sabes,
de hecho que vas a estar ahí con problemas, ¿no? Genera muchos falsos positivos, entonces es mejor darle datos exactos si es que tuvieses para que te arme una buena problemática. Pero no hay nada mejor de que uno mismo tenga toda la investigación, no hay nada mejor. Eso yo les podría asegurar 100%, te va a garantizar de que no tengas que estar peleando con el parafraseo, con la similitud luego y con una serie de conflictos que se dan, lo que se está dando hoy en día, mientras no tengas esa capacidad de desarrollo para poder involucrarte un poco más con la era de la inteligencia artificial, es poco a poco trabajamos así como siempre se ha hecho, ¿no? Porque también ese es el éxito de un profesional, en hacer una tesis de éxito. Bien, ha sido un gusto saludarlos, nos estamos encontrando en un siguiente video. Saludos.